Creemos nosotros que tenemos que avanzar en la cooperación entre todos los poderes del Estado. Hace muchos años que nosotros venimos diciendo que es necesario esta cooperación para completar la cantidad de jueces y juezas en los distintos cargos. Hoy no estamos en una buena posición porque de los que están son 4 y de los 4 el doctor Fait prácticamente no tiene actividad. Ustedes deben saber que la Corte tiene de las 10 causas muy importantes que suelen estar, si no están en las tapas, están en las primeras hojas de los diarios y otras 2000 causas más, que el doctor Fait con 97 años no está en condiciones físicas y no sé si las estará mentales, con todo el respeto que me merece, porque ha sido un excelente ministro de la Corte, para ver semejante nivel de trabajo. Doctor Fait, ¿nos escucha? Adrián Ventura. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Habla más fuerte que no te escucho. El secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, dijo que usted quizás sugirió que no tendría que estar en la Corte Suprema. ¿Usted está dispuesto a seguir en la Corte Suprema como juez? Voy a seguir todavía en la Corte porque creo que hago falta. Es decir, quiero cumplir con mi deber. No hay nada que no podamos hacer si tenemos la voluntad de hacerlo. Creo que es un tema que tenemos que mirarlo con mucha prudencia. Son 4 miembros, de los cuales uno prácticamente no está en condiciones de llevar adelante su tarea. Estamos en una situación incómoda que la política está generando aún más incomodidad. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Termina el día y empieza el resumen de noticias de la televisión pública. En media hora compartimos nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, en la región y el mundo. No es solo hay equipo. Gaby Previtera, títulos del deporte. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Ya pasó el Superclásico, pero la fecha número 11 se cerró hoy. 3 encuentros y en un ratito repasamos los goles. Y lo veíamos en la presentación del programa, Fabián, Conu Rodríguez. El tema del día, el anuncio, habrá que confirmarlo, del paso al costado de Lorenzetti a cargo de la titularidad de la Corte Suprema. Buenas noches, Pablo. El tema de este fin de semana y de algunos días más. Así que vamos a dejar de lado por un momento la rosca política y nos vamos a meter de lleno en la rosca judicial para contar lo que está pasando en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Y así nos vamos, al máximo tribunal del país, porque su titular, Ricardo Lorenzetti, anunció que dejará la titularidad, aduce cansancio moral. Según trascendidos periodísticos, Lorenzetti le habría comunicado a sus pares, Carlos Maqueda y Elena Hayton de Nolasco, su intención de dejar la presidencia y de tomar una decisión definitiva el próximo martes 12. La noticia se produce en medio de la polémica por su reelección anticipada, anunciada la semana pasada cuando aún tenía mandato hasta fin de año. El periodista de Página 12, Horacio Berbisky, analizó junto a nuestros compañeros de Visión 7 esta situación. Uno de los miembros, el doctor Fait, concurre de tanto en tanto para algún acto público como este, en el cual lo traen, lo sientan, después se lo llevan y no está en condiciones de atender su trabajo como ministro de la Corte, y él fue uno de los firmantes de la reelección para un 4º periodo como presidente de la Corte del doctor Lorenzetti, en una acordada donde se incluye una falsedad, porque dice que fue firmada por los miembros del tribunal reunidos en el Salón de Acuerdos. Y Fait no estaba en el Salón de Acuerdos. A Fait se lo llevaron a su casa. Fueron el secretario de las titulares de la Secretaría Quinta de la Corte, Cristian Sergio Abrita, y otro secretario de la Corte, Jorge Morán, a su casa para que él firmara. Y Fait reconoció a Abrita, pero no a Morán, con el que trabaja desde hace 30 años. No lo reconoció, no sabía quién era, preguntó quién era. Sí, es una situación grave, es una situación delicada. Yo informé de esto hace 8 días en Página 12, sí. Agregué nuevos datos en la columna de ayer. Y a raíz de eso, el doctor Lorenzetti, en el día de hoy, reunió a los 2 jueces hábiles que le quedan a la Corte, a la doctora Hayton de Nolasco y al doctor Maqueda, y les comunicó su propósito de renunciar a la presidencia, no como ministro de la Corte.
oportuno señalar esto, no renunciaría a la Corte, sino a la presidencia. Una primera pregunta, Conu, es el porqué de anticipar su reelección cuando tenía mandato hasta fin de año. Bueno, hay varias elucubraciones, pero la más potente es sin dudas la posibilidad de no poder contar antes de fin de año con el voto del juez Fait. El juez Fait, recordamos, es una persona muy anciana que no está concurriendo a los acuerdos de la Corte, simplemente concurre a los actos protocolares, como por ejemplo el inicio del año judicial que ocurrió hace muy poquito. Y un grupo de periodistas que estuvieron hoy por la mañana haciendo una guardia en la zona de Recoleta, en la calle Ayacucho, donde vive el juez Fait, hablaron con algunos vecinos quienes les transmitieron a estos colegas que, bueno, hace varios días no ven al juez bajar siquiera a la vereda, desde ya que tampoco ir a su trabajo en tribunales. Pero sobre esto uno puede pensar, y al margen de señalar que hay una acordada, que un caso, si se quiere, ejemplar del apego al reglamento es el de ex juez de la Corte Zaffaroni, que, como dice la Constitución, da un paso al costado a los 75 años. Exactamente, eso dejó a la Corte Suprema con 4 miembros, que son los actuales: Maqueda, Hayton de Nolasco, Lorenzetti y el propio Fait. Quiero decir, hay dos cuestiones. Por un lado, la situación de Fait, ¿sí? Esta situación un poco curiosa de un ministro de la Corte Suprema que aparentemente no puede valerse por sí mismo, que está, bueno, sufriendo los efectos de una edad avanzada y un estado de salud muy precario. Y por otra parte, el comportamiento del presidente de la Corte Suprema, esto de a las apuradas impulsar una nueva reelección cuando en realidad tenía mandato hasta fin de año, fraguando de alguna manera el procedimiento a través del cual tenía que firmarse esa acordada que reelegía al presidente del tribunal, llevándole el documento a la casa del juez, diciendo que el juez estaba presente cuando en realidad no lo estaba, haciéndole firmar al juez Fait en su departamento una declaración en manos de 2 secretarios. La verdad que muchas cosas por aclarar en todo este proceso que ha generado mucha polémica, que ha puesto al presidente de la Corte Suprema, uno de los máximos órganos de uno de los 3 poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Quiero decir, la situación es grave, realmente atravesada por ribetes tragicómicos, pero que no por eso dejan de ser una situación de gravedad institucional muy importante. Se le suma a esto, para redondear, la negativa de los bloques de oposición de tratar, como también manda la Constitución, porque es una obligación del Ejecutivo, proponer quién tiene que reemplazar el lugar que deja vacante Zaffaroni. En este caso fue Carles. Exactamente, hay una situación ahí, un intríngulis político que no se puede destrabar en el Senado de la Nación, porque los bloques de la oposición han advertido que no van a tratar ningún pliego de ningún candidato que envíe el Poder Ejecutivo para reemplazar la vacante que dejó Zaffaroni. Lo cual provoca esta situación, ¿no? De 4 miembros, uno de ellos que prácticamente no concurre a las reuniones del tribunal, y todo queda en manos de 3 personas, cuando en realidad la Constitución dice claramente que el tribunal tendría que tener 5 integrantes. Corregime si me equivoco, pero de no proponer el reemplazo de Zaffaroni, la persona que deba reemplazarlo, el Ejecutivo estaría incumpliendo sus funciones. El Ejecutivo tiene la obligación de cubrir esa vacante. No puede decir, bueno, como no me aprueban el candidato que yo envié al Senado, me quedo de brazos cruzados y dejo al tribunal funcionando con 4 integrantes. No se puede hacer eso. Hay que cubrir la vacante que dejó Zaffaroni. Y me quedo con una perlita histórica para el final. Cansancio moral, adujo el juez Lorenzetti. El mismo argumento, curiosamente, que esgrimió Alfredo Ordaz, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia durante la Revolución Libertadora. Asumió Ordaz en octubre de 1955 y renunció el 8 de mayo de 58, a poquito de haber asumido el presidente Arturo Frondizi. Gracias, Conu. Compartimos más información con nuestro picado de noticias. Metalúrgicos, paro de 36 horas. Antonio Caló anunció la medida de fuerza que comenzará el miércoles a las 12 con una movilización al fracasar una nueva instancia de la negociación paritaria. Sube y baja para el Lole. Carlos Reutemann expresó que lo suban y lo bajen a uno de la vicepresidencia es un manoseo que no es agradable. Aclaró que con Macri nunca se habló del tema.
Clarín y un supuesto lavado de activos. El fiscal Iglesias le solicitó a la justicia insistir con los exhortos a Estados Unidos e Inglaterra en busca de datos sobre accionistas y eventuales créditos obtenidos por parte de bancos en esos países. Clausura porteña. El director, docente e investigador teatral Diego Mauriño denunció la clausura de su sala teatral cultural Teatro del Perro en Chacarita. El gobierno de la ciudad lo multó cuando después del cierre, Mauriño decidió montar su obra Teatro Físico en una plaza. El recuerdo de Haroldo Conti. El martes 5 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la desaparición del escritor, docente y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, secuestrado en 1976. En el Museo de la Memoria ex ESMA hay un centro que lleva su nombre. Cada año se conmemora el Día del Escritor Bonaerense en honor a su memoria. Luana Garnica, la adolescente de 16 años que fue vista por última vez en Escobar hace 2 semanas, fue hallada hoy por la policía en Almirante Brown. Los agentes dieron con la joven luego de un operativo que incluyó la intervención de un teléfono. El joven, que apareció con ella en las imágenes de una cámara de seguridad en Constitución, fue localizado y ambos están declarando en una dependencia policial. La joven debía ir al psicólogo el 20 de abril y luego al colegio, pero no llegó a ninguno de los 2 lugares. Según contó su madre a la prensa, Garnica chateaba con un hombre quien presuntamente la chantajeaba con unas fotos. Tras su desaparición, Luana se comunicó con su mamá por teléfono el jueves pasado para decirle que estaba bien y no estaba secuestrada. Hablamos de violencia institucional porque en el día de hoy comenzó el juicio contra el agente de la policía bonaerense acusado de torturar a Luciano Arruga meses antes de su desaparición. Se inició en San Justo el proceso contra el ex policía Julio Diego Torales por la detención irregular de Luciano Arruga en dependencias de Lomas del Mirador en La Matanza en septiembre del año 2008. A los familiares siempre nos han tratado mal, nos han humillado, así que esperamos que en algún momento podamos ver también que estas personas son enjuiciadas. Pues esto tiene que ver con los pedidos de más seguridad, ¿no? Se pide más seguridad, entonces se inauguran destacamentos que no son controlados, destacamentos en donde después están nuestros pibes detenidos, por más que no tengan instalaciones. Y esto tiene que ver con una idea que se piensa, se organiza desde otro lugar. Estos son responsables materiales, tienen que recibir una condena, pero empecemos a apuntar a los responsables políticos y judiciales también de esto. La querella sostiene que Arruga, de 16 años, era hostigado por efectivos de la bonaerense porque se negaba a robar para ellos. La aplicación de tormentos tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. La privación ilegal de la libertad tiene una pena menor, con un máximo en el caso de la calificación de 6 años, de manera que es esperable una pena importante, porque además los hechos están absolutamente probados y no hay duda tampoco en cuanto a la responsabilidad individual del policía Torales. Y nos sumamos al pedido de justicia por Luciano. Cambiamos de tema. El gobierno anunció una rebaja en el impuesto a las ganancias. Esta medida beneficia a quienes ganen entre 15 y 25 mil pesos de ingresos brutos. Hoy un soltero que tiene un sueldo bruto de 20 mil pesos paga aproximadamente 2 mil pesos. Era lo que yo mostraba recién, de un porcentaje que está alrededor del 10% del salario, no el 30% del salario bruto, alrededor de un 10%. Bueno, va a haber una reducción en lo que paga del 32%. Es decir, en vez de pagar 2.000 pesos, va a pasar a pagar 1.400 pesos, aproximadamente 600 pesos menos de impuesto a las ganancias. Esto se va a reproducir para el casado, que hoy paga menos. El casado paga 1.280, estoy tomando promedios dependiendo qué deduce y qué no, pasaría a pagar 397 pesos. La reducción sería del 69%. Esto es de 15.000 a 25.000. Eso es el 68% de los que pagan impuesto a las ganancias. Obviamente, la reducción es mayor cuanto menor es el sueldo. Eso le da progresividad y le da también mayor equidad al impuesto. Se está mejorando la escala de forma tal que de los que pagan, el que menos gana, pague menos.
Homenaje a Néstor Kirchner a 5 años de su nombramiento como secretario general de la UNASUR. La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto que recordó y destacó el trabajo de Kirchner al frente del organismo regional. Néstor en la UNASUR trabajó para erradicar la pesadilla neoliberal, dijo la mandataria. También se refirió a los avances y desafíos de América del Sur. En esta galería de los patriotas latinoamericanos. Con pérdidas grandes, pero no solamente en términos personales, que uno siempre está perdiendo cosas. No solamente en términos de Venezuela o de Argentina. Sinceramente, como militante, ya no hablo como presidenta, siento que fueron pérdidas importantes para la región y para nuestra historia. Y por eso creo que, y para finalizar, el mejor compromiso que podemos tener con esos hombres que dieron su vida, que lucharon hasta el último momento, sabiendo que debían hacer cosas por su salud para resguardarse y cuidarse, y no las hicieron. Y no las hicieron. Se negaron a descansar. Se negaron a ir a una cama como cualquier otro, a recuperarse, porque para ellos la vida era otra cosa. La vida era luchar, la vida era no bajar los brazos y como los árboles si eran necesarios, morir de pie, pero no en una cama. Ese fue su compromiso. No fueron hombres de la comodidad. Al contrario, vinieron a este mundo a incomodar a los poderosos, a incomodar a los poderes establecidos, a desafiar las reglas. Esto no se puede porque pasa tal cosa, aquello tampoco porque tal otra. Vinieron a encender el fuego, no a apagarlo, pero a encender los buenos fuegos, los fuegos de la igualdad, los fuegos del pueblo, no los fuegos que incendiaron otros, que incendiaron pueblos con sirenas y con represión. Los fuegos de ellos fueron los buenos fuegos, los de dar más por el pueblo, los que la gente viva mejor. Esos son los fuegos que tenemos que mantener encendidos con la militancia, con la gestión, con gobernar por el pueblo y para el pueblo. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió a quienes a su entender mienten y confunden a la sociedad sobre el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El diálogo con el gobierno de la ciudad existe y lo que tienen que hacer es firmar rápidamente la autorización para sacar de un lugar y trasladarlo a otro con todas las garantías de que no se pierda absolutamente nada ni se destruya nada, sino que se haga de manera científica, que eso ya está más que estudiado. Ustedes ven qué clase de científicos están trabajando con nosotros. El Banco Nacional de Datos Genéticos es un organismo autárquico y autónomo que funciona en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología y fue creado en 1987. Se trata de un archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar. También se ha puesto de manifiesto cuestiones relacionadas con los insumos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología a partir de marzo del 2010 se hizo cargo del equipamiento y de los insumos del Banco Nacional de Datos Genéticos. En el año 2010 el importe fue de 3 millones de pesos. En el año 2011 de 7 millones de pesos. En el año 2012 de 10.600.000 pesos. En el año 2013 de 7.200.000 pesos. Y en el año 2014 de 24.900.000 pesos. Es decir, que hablar de desabastecimiento, como en algún momento se dijo en alguno de los reportajes, nos parece, de todas maneras, absolutamente falso. Jamás desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha impedido, se ha modificado o se ha transgredido ninguno de los pedidos que se hicieron por parte de las actuales autoridades.
La Corte Internacional de Justicia escuchó a los representantes de Bolivia y Chile en la causa impulsada por el Estado boliviano para recuperar la salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico en el año 1879. Operación Cóndor, el juicio. El director del proyecto de documentación Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington, Carlos Osorio, declaró durante 10 horas en el juicio que se hace en Buenos Aires. El investigador presentó 900 documentos que confirman la ingeniería de la Operación Cóndor en América del Sur, a cargo del ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, y la CIA. Israel atacó en Gaza de forma indiscriminada, según excombatientes israelíes. La ONG Breaking the Silence, formada por ex militares israelíes, colecta testimonios de soldados y acusa a mandos superiores de violar el código de conducta y las reglas de enfrentamiento. Los ataques indiscriminados contra el pueblo palestino condujeron a la muerte de miles de civiles en 2014. Breaking the Silence is an organization of ex-Israeli soldiers, and what we do is we collect testimonies from soldiers who served in the last years in the occupied territories. In the last month, we met with more than 60 soldiers that served in the Protective Edge operation in Gaza in the last summer, and collected their testimonies. אני זוכר שהרבה פעמים מפקד הטנק יכל להכיל בעצמו, בסמך דעתו האישית בלבד, מה המטרה שאנחנו יורים עליה, אם אנחנו יורים. לפעמים הוא גם נתן לתותחן שלו עצמאות כמעט מלאה ואמר לו, אני סומך עליך, תירה כשצריך. במיוחד במקלעים, אבל לפעמים גם בפגזים. Bien, momento de festejar, al menos para una gran mayoría de hinchas de Boca. El primero de 3 igual, no hay que adelantarse, ¿no? Fue como la entrada, y la entrada en calor, si querés, para llevarlo a lo deportivo. Bueno, era por los partido porotos de en el ayer. torneo local, lo contabas vos. Exacto. Hecho inédito los 2 punteros. Exacto, los Bueno, 2 ya no. punteros, pero invictos, ese era el detalle, porque punteros habían llegado ya en más de una oportunidad, en 6 concretamente, pero punteros e invictos nunca, era la primera vez. Bueno, chau invicto para River. Había 3 equipos que no habían perdido en este campeonato, uno de ellos era el Millonario, el otro Boca y Rosario Central. Estos últimos siguen siéndolo, se ha quedado con una buena victoria en este superclásico. La mala noticia para uno de los entrenadores, en este caso para Robarrena, al día siguiente, es que esta mañana, la vuelta al trabajo de cada uno, pensando ya en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Fernando Gago se ha retirado con molestias físicas y no se sabe si va a poder jugar o no por Copa Libertadores. Bueno, no vos se contabas, descarta. la intención del Vasco fue primero guardarlo, pero fue uno de los cambios que acertadamente hizo en el segundo tiempo. Es que lo pone en la cancha justamente porque lo que buscaba era la reacción del equipo. Y de hecho le funcionaron y muy bien los cambios. Entró Gago, que fue fundamental para el juego del equipo. Entró Pérez, y fue el autor del gol, y también el otro chico que después termina ingresando y marca el primero, en este caso, que ha festejado de una manera muy particular, haciendo el gesto del volante. Bueno, hoy ya habló el representante y dijo que ese gesto era porque había jugado con su hijo una apuesta que le prestaba durante un mes el auto. En fin, lo que ha dejado el Superclásico, por un lado, es a River en deuda, no ha jugado bien el conjunto millonario, analiza cambios el entrenador Marcelo Gallardo, pero que también dejó en claro ayer en la conferencia de prensa, Pablo, no tiene demasiado recambio este River. La diferencia No entre tiene Boca y un River, plantel podríamos decir grande. que Boca tiene 3 equipos y River tiene un plantel corto. Exacto, no ha incorporado demasiado, incorporó a 3 personas, de las cuales una es Pablo Aimar, que no lo puede utilizar el entrenador. Boca, por el contrario, se reforzó y muy bien en cada una de las líneas. Otro de los cambios que podría llegar a presentar Boca este día jueves, más allá de lo que pase con Gago, que lo van a guardar por supuesto, es que tal vez no juegue Danilo Osvaldo de entrada y que juegue Caleri, por las condiciones que tiene cada uno a la hora de retener el balón y de hacer jugar al equipo. En el caso de River hay muchas dudas, pero podría llegar a volver a estar Leonardo Pisculichi, que tiene una merma física, que tiene una baja en cuanto a lo futbolístico, y por eso no lo utilizó Marcelo Gallardo este fin de semana. Y el taco, ¿no? Como un jugador experimentado de un pibe. Exacto, para lo de él y después la definición de Pérez. Esto fue lo que ha dejado el Superclásico. Hoy se jugó el Superclásico de reserva en la Boca, el equipo que conduce Schiavi, el de Boca, frente a River, y terminó sin goles, 0-0. Hay un chico de reserva de River que llegó a la cancha de Boca, que se sacó 2 fotos, una ingresando ya a la zona aledaña al estadio,
otra con él directamente de frente a la cámara haciendo referencia a olor que había en la cancha de Boca. No se hace. Esto no se hace y lo estamos diciendo ahora porque probablemente de esto se va a hablar en las próximas horas. Este chico lo subió a su cuenta de red social de Twitter y obviamente si no queremos violencia no hay que incentivarla desde las puertas para adentro, ¿sí? Desde los propios jugadores. Pero hay más fútbol. Hay más fútbol y hay goles, poquitos, 2 nada más en los 3 partidos que han cerrado esta fecha número 11. Vamos a repasar lo que tiene que ver con Arsenal y con Quilmes. En Sarandí, el conjunto de este señor que hoy estaba como técnico interino, estamos hablando de Fito González, iba a recibir a Quilmes, al conjunto cervecero, que sobre el final, fíjense que ya se estaba disputando tiempo de descuento de los 2 que había adicionado el árbitro, de los 3 que había adicionado el árbitro, llegaba el momento de la infracción y Claudio Bieler se iba a parar de frente a la pelota y de frente al arco. Golazo, buena ejecución, arriba al ángulo superior izquierdo, de esta manera vencía la valla de Esteban Andrade y marcaba el 1-0. Ganó Quilmes y sumó la tercera victoria en este campeonato. Arsenal, que por ahora tiene entrenador interino tras la salida de Palermo y sigue buscando DT. Otro de los partidos, el segundo gol de esta jornada, Temperley recibiendo a San Martín de San Juan. No pudo resistirlo el Celeste jugando como local y el triunfazo pensando en la actualidad de San Martín de San Juan y que debe engrosar el promedio, lo marcó Leandro Martínez. 43 minutos iban de la primera etapa, casi 42 y un poquito más, cuando marcaba el único tanto de este partido, vencía la valla de Crivelli y de esta manera los dos que vienen teniendo además un buen torneo comparado con el resto de los equipos que han ascendido a la primera división. Se ha llevado San Martín entonces la victoria en el último partido de la noche, el que ha cerrado esta fecha número 11. Se han enfrentado en el norte de la República Argentina, exactamente en Garupá, en el estadio Andrés Guacurarí de Misiones. Crucero del Norte ha recibido a Colón. Manejo muy bien el guaraní. Baella Pereico. Perfecto. Voy por esa zona, me manejo Voy a mucha hacer una fluidez. cosa, la próxima te doy el nombre a vos. A mí me costó, lo tuve que pensar varias veces para pronunciarlo bien. Es fascinante además el modo, ¿no? La tonada del castellano sí. paraguayo. Voy a tomar algún curso virtualmente. Perfecto. ¿Puedo ir? Por supuesto, invitado. Averigüe. Miguel Salinas fue el DT interino en la jornada de hoy porque Crucero del Norte mañana va ya a tener oficialmente a su nuevo entrenador. Se trata de Sebastián Rambert, el ex delantero de River y de Boca, que se va a hacer cargo. Hoy ha tenido que ver este partido desde la tribuna, pero mañana va a ser oficialmente el nuevo entrenador de Crucero del Norte y así se cerró la fecha número 11. Rambert es un pibe de mi edad, 40 y pocos. Sí, sí. Lo tuve de compañero en otro trabajo, sí, y entiende muy bien el fútbol. Ojalá le vaya muy bien, por supuesto, en Crucero del Norte. Conflicto universal. Vamos al teatro. El conflicto entre un padre y una hija es en el Teatro de la Tertulia. La obra se llama Pan Dulce. El tema central de la obra es la inclusión y la exclusión. La gente cree que la vida te incluye o te excluye por un tema determinado y no es así. Todos estamos incluidos o excluidos minuto a minuto a medida que transcurre, ¿no? Y de golpe acá te encontrás con una historia que sorprende, que tiene su humor, tiene su parte dramática, pero básicamente esto que te estoy diciendo, ¿no? Los personajes entran en una situación que de golpe están adentro y afuera de la vida. Lo que tiene la obra es que venimos de un proceso de 3 años, un proceso sangriento, bien como tiene que ser el teatro under, muy intenso, y eso también se ve en la obra. Nosotros trabajamos mucho, durante 3 años estuvimos con este proyecto, entonces en la obra hay también una carga que uno no sabe de dónde viene y viene de ahí, del proceso anterior a esto. Una carga emocional importante y que el público, ¡pum!, le pega una piña en la panza. El público siempre lo recibe muy bien y la verdad que hay algo que a mí todas las funciones me sigue emocionando y es el aplauso y la gente aplaudiendo de pie y realmente es una cosa que nos resulta muy conmovedora. Los viernes a las 21, los domingos a las 18:30. Hacemos una breve pausa, no se vayan, que hay más noticias, ya volvemos.